Busca conmigo, por favor, en la Biblia, en Hebreos capítulo 12. Sabéis que el jueves estuve compartiendo una palabra hablando de salir de la cueva, salir del bloqueo, cruzar el mar, para aquellos que estaban estancados, que estaban en una situación difícil. Y hoy quiero dar, de alguna manera, la segunda parte de ese mensaje, porque me quedé con cosas que necesito dar para entender y quiero hoy dar esa segunda parte. Aparte de que quiero que lo entiendas, también tengo la voz hecha polvo. Entonces voy a ir tranquilito para que me escuches, para que me entiendas y para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Busca en Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 2. Es un versículo muy conocido por todos, pero queremos recordarlo en esta tarde. Aleluya. Voy a pedir, y ya me meto en la palabra. Yo sé que soy cansino diciendo cosas, pero me gusta cuando me metan la palabra no estar por otras cosas. Si no es por urgencia, por favor, no estemos dando vueltas para un lado y para otro, ni levantándonos para un lado y para otro. Que las Ramblas o la calle del Mar está en Badalona, pero aquí estamos en la iglesia, en el templo de Dios. Aleluya. Así que vamos a estar en nuestro lugar y vamos a estar escuchando la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero volver a leer este versículo en una traducción diferente para que haya todavía más luz. Di conmigo: puestos los ojos en Jesús. Céntrate en esto hoy. Puestos los ojos en Jesús. Pero mira lo que dice en la Nueva Traducción o el lenguaje actual, dice, para que lo entiendas de otra manera: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada día más y mejor. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Vamos a orar y vamos a presentar esta palabra delante del Señor y vamos a pedir a Dios que Él tome el control de todo lugar, de toda persona y sobre todo de mi vida en esta tarde. Cierra tus ojos y presenta tu corazón delante del Señor. Aleluya. Y voy a pedir a mi hermano Romero, allá atrás, por favor, si puede presentar mi vida delante del Señor y los que están escuchando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Puestos los ojos en Jesús. El jueves yo prediqué de que hay muchas veces que entramos como en un estanque, como aquel pueblo que estaba con las montañas a los lados, el mar, y Faraón venía por detrás y vieron como que no había solución, como que no había salida, como que realmente no había algo en lo que fijarse y en lo que realmente sabíamos que Dios está ahí. Algunos lo saben, otros no, pero como que se pierde la fe en el Señor. Aleluya. Este ventilador está endemoniado o no lo sabéis poner. Alguien que lo gire para acá y lo tenga para aquí, por favor, porque es que si voy a echar aquí el sudor. A ver, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y estuvimos hablando de que hay momentos que hay cristianos que entran en situaciones donde no hay solución o creen que no hay solución. ¿Cuántas veces has pasado por algún momento? No levantes tu mano ni digas amén,
Pero ¿cuántas veces has pasado por momentos donde tú crees que no hay una solución? Donde tú crees que no hay oportunidad para el cambio. Donde tú crees que estás en un bloqueo, en una situación en la que dices, para mí ya no hay esa gracia, o Dios ya no me va a dar lo que necesito, o yo no puedo cambiar. Pues eso estuvimos hablando el jueves, que hay personas que pasan por ahí, pero que al pasar por ese lugar, en realidad el gran problema no está en la situación que vives en el momento, sino en la condición que tienes a nivel espiritual, porque espiritualmente es lo que verdaderamente importa, no terrenalmente. Espiritualmente existe un mundo espiritual donde se mueven Dios, los ángeles, donde se mueve la bendición, donde se mueven un montón de cosas, pero sobre todo también tenemos un mundo terrenal. Y para ese mundo espiritual, aleluya, requerimos fe. La fe, por ejemplo, que tengo yo en este momento de que ese ventilador funcione bien. Aleluya. Fe, creer en algo que parece que no está. Dices, es que no llega al aire, pero vendrá. Alguien lo pondrá en su sitio. Ahora ya está. Fe, requiere fe, porque en el mundo espiritual sin fe no se puede conquistar nada. Por lo tanto, si yo entiendo que mi situación, sea la que sea, Dios puede tenerla en control, sea la que sea. Escúchame bien. Aún el último momento, cuando perdemos la vida y dejamos el cuerpo, aún sigue siendo la salida para estar en una eternidad con Él. O sea la que sea para un hijo de Dios, no es una situación en la que Dios pierda el control. Si tenemos eso claro, lo que tenemos que entender entonces es que el problema no está en la situación, sino en la condición en la que yo estoy mirando la situación. Por lo tanto, si yo entiendo esto, comprendo que mi verdadero problema no es vivir momentos difíciles, porque momentos difíciles vamos a vivir todos. Mi verdadero problema es estar bien o mal con el Señor en el momento difícil. Porque cuando no estoy en una relación con Dios, dile al lado, me quedo ciego. Díselo al lado, que te quiere escuchar. Ciego, vale, pero no tan mudo, díselo. Si no estoy bien en el Señor ni tengo relación con Dios, me quedo ciego en el mundo espiritual. Cuando uno está ciego, ¿qué es lo que ocurre? No ve. Si yo no veo, con toda la gente que había aquí, la silla y todo, y estoy ciego y no me conozco esto, me iré tropezando con uno, con otro, con otro. En el mundo espiritual muchos quieren crecer en el Señor, pero están ciegos y no entienden el mundo espiritual, ni lo ven, ni lo disciernen. Por lo tanto andan perdidos y no saben qué hacer, no entienden qué ocurre, no entienden cómo Dios actúa. Vuelvo a repetir, mi problema es muy difícil, pastor. El problema al lado de un Dios tan grande no es realmente lo que te mata. Es la ceguera de no darte cuenta que Dios está contigo en medio del problema. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén. En la vida vamos a pasar por etapas difíciles, sí. Vamos a pasar por momentos de subidas y de bajadas, sí. Vamos a pasar por momentos que entendemos y momentos que no entendemos, claro que sí. Quizá algunos pasarán por momentos de gran frialdad, momentos de que incluso quieren apartarse, momentos que incluso piensan a decir, voy a volver a hacer lo que hacía antes, voy a volver a ganarme la vida como me la ganaba antes, porque al fin y al cabo, si tampoco estoy bien en el Señor, pues de una forma o de otra, al menos disfrutar una de las áreas. Hay momentos diferentes en la vida, pero los momentos difíciles no ocurren porque tú no seas capaz de ser mejor cristiano. Escúchame esto, por favor. No ocurren los momentos difíciles porque no seas capaz de ser mejor cristiano. No es que cuando todo estaba bien sabías ser mejor cristiano que ahora que está mal. No. La clave de que en el momento difícil tú decidas abandonar, apartarte, enfriarte o tirar un paso atrás, no es porque tú no tengas capacidad. Es simplemente porque has dejado de prestar atención al único que te puede fortalecer y hacerte estar en tu lugar como Dios quiere. Has dejado de prestar atención a Jesús. Cuando nosotros dejamos de prestar atención a Jesús, es cuando somos débiles. Yo puedo tener más o menos capacidades, pero mi problema en la situación difícil en la que tengo dudas
No es que ahora sepa más o menos ser cristiano, es que estoy dándole menos lugar a Jesús. Porque Jesús es el que me hace fuerte, aun cuando me siento débil. ¿Hay alguno que esté conmigo en eso? Diga amén. Jesús es la clave. Cuando yo estoy cerca de Jesús, puedo tener grandes tormentas y soportar. Cuando yo estoy un poco lejos de Jesús, puede venir cualquier llovizna y me quiero apartar y quiero dejarlo todo y caigo. Porque no es el problema lo que marca tu situación, es tu condición con Jesús. ¿Queda claro esto que quiero decir? Porque quiero que lo entienda para entender lo demás que voy a hablar. Por lo tanto, es una trampa que crea el diablo en nosotros para provocar ceguera. Yo estoy bien, canto, predico, voy al culto, voy a la iglesia, me siento bien en el Señor, hago las obras, crezco, oro, leo. Y me siento bien y no hay duda, Señor, nunca te abandonaré. Señor, nunca te dejaré. Señor, voy a seguir adelante siempre. Pero ¿por qué vienen las dudas en ciertos momentos? Porque he dejado de tener una relación fluida con Jesús. Punto, pelota. Pero es algo que ha sido preparado estratégicamente por el padre de mentira llamado Satanás. El diablo te ve como gozas, cantas, saltas, aplaudes, estás bien en el Señor. Y el diablo prepara una trampa. ¿La trampa en qué consiste? La trampa consiste en dejarte ciego. Dejarte ciego para que no veas a Jesús. Para que tus ojos se desvíen de Jesús. Y mires más el problema, más la circunstancia, más la condición en la que estás. El problema de tu mujer, el problema de tu marido, el problema de la enfermedad. Y deje de poner la atención en Jesús. Cuando ponemos la mirada en Jesús y prestamos atención, todo es mucho más fácil. Pero cuando dejas de poner la mirada en Jesús, entonces empiezas a confiar en tus propias fuerzas y dejas de confiar en las que te da Él. Por eso la estrategia del diablo no es arrancarte así. No. La estrategia del diablo es cegarte. Cegarte para que tú tomes decisiones que te aparten de Jesús. El diablo no puede entrar en una persona cristiana que ha nacido de nuevo y poseerla. Porque no pueden haber dos señores en una persona nacida de nuevo. Pero lo que sí puede hacer es influenciarte, manipularte, para que tú mismo tomes decisiones que te lleven a la esclavitud. Por lo tanto, ¿cómo empieza la trampa de Satanás? Caemos en un estado específico, en un estado determinado de ceguera cuando empezamos a decidir por nuestras propias decisiones, sobre todo provocadas por momentos difíciles de nuestra vida. Momentos que no entendemos por qué Dios no actúa. Momentos que Dios permite sufrimiento en nosotros. Momentos que vivimos cosas que no cambian aunque me esfuerzo. Y entonces nosotros empezamos a cegarnos y a mirar más el problema que a Jesús. Empezamos a darnos cuenta que se empieza a levantar el plan intencionado de Satanás como enemigo primario, el mundo que nos envuelve con las personas que hay alrededor, con la tentación, con todo, y mi carne, que también quiere las cosas fáciles. El diablo, el mundo y la carne. Tres enemigos que se levantan para cegarme. Y la ceguera provoca que pierda de vista a Jesús. Y cuando pierdo de vista a Jesús y dejo de mirarlo, empiezo a dejar de tener una conciencia del peligro que hay a mi alrededor, sin tener la vista puesta en Jesús. Empiezo a no ver las cosas como realmente las tengo que ver. Se ahoga la fe. Porque la fe son los ojos del alma que provocan que tú mires el mundo espiritual. A través de la fe eres capaz de ver lo que no se ve. A través de la fe eres capaz de ver lo que nadie puede ver carnalmente. ¿Y cómo se ahoga la fe? Cuando no hay palabra. ¿Y cómo se ahoga la palabra? Cuando no hay relación con Jesús, porque Jesús es el verbo y la palabra. Cuando empiezo a fijarme más en el problema y empiezo a dejar más de ir a la iglesia, leer, orar, buscar, aprender de la palabra, es entonces cuando la fe se ahoga, pierdo la visión, y es entonces cuando me dejo llevar por el problema en vez de por lo que Jesús está poniendo en mi vida. Yo no sé si me estás entendiendo lo que estoy diciendo, pero te voy a poner algunos ejemplos. Dile al lado para que no se duerma. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible entender lo que está haciendo contigo. Sin fe es imposible entender y ser consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Y vemos casos claros en la Biblia. Acordaros, Jesús enseñó la palabra y dice en un momento dado en los versículos: les estoy enseñando la palabra por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Aunque me están oyendo, no me están entendiendo. Y la falta de entendimiento va a provocar que se mantengan inocentes ante la culpabilidad de señalarme a mí. Por eso Jesús, en la cruz del Calvario, ¿qué dice de la gente? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no estaba diciendo como el víctima, aquel que dice: Señor, déjalo, si siempre le da por mí, Señor, déjalo, perdónalo, da igual, no me vengo, Señor, déjalo. No, Jesús estaba diciéndolo de verdad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo les he predicado la palabra para que no entiendan, para que se cumpla tu palabra y me crucifiquen. Y para crucificarme yo pueda dar vida a aquellos que quieren saber de Jesús. Era necesario, para que tú y yo tengamos vida de Jesús, que Jesús fuera crucificado. Y era necesario que alguno no lo viera como el Mesías para crucificarlo. Por eso Jesús mismo provoca que no entiendan la palabra. Y ciegos crucifican al Mesías del cual predican. Ellos esperan al Mesías y lo tenían delante de ellos y lo crucificaron por no entender la palabra. Estaban ciegos. De tal manera que Pedro en Hechos pega un mensaje y dice que la multitud se compunge en el corazón y dice: Pedro, entiendo que hemos hecho mal, entiendo que hemos crucificado al Mesías, nos hemos equivocado, ¿qué tenemos que hacer? Y le dice Pedro: no, tranquilos, por cuanto ignorabais lo que hacíais, hay arrepentimiento para vosotros para que encontréis el perdón. Pedir perdón, arrepentíos y el Señor os perdona. ¿Por qué? Porque estaban ciegos, crucificaron al Mesías. Pero mira, en Hechos también vemos la historia que Pedro estaba en una cárcel y vemos las mujeres que están en las casas orando: Pedro, Dios, libera a Pedro de la cárcel. Dios, hace el milagro, sácalo de aquel lugar. En un momento dado, Dios, en medio de la noche, en el más profundo, con cadenas, en calabozo, con guardias, no importa qué dificultad, Dios saca a Pedro de la cárcel. Pedro toca la puerta de la casa que estaban orando por él y dice que sale una mujer, abre la puerta y ve a Pedro y dice: un fantasma, y la cierra. ¿Qué pasa con esa mujer? Pero no estáis orando para que Pedro se libere. Pero en cambio veis a Pedro que ha sido liberado y no lo creéis. ¿Por qué? Porque se puede predicar de la palabra y estar ciego. Se puede orar y estar ciego. Se puede venir al culto y no ver la realidad. Porque falta relación, porque falta fe. Dice la Biblia en Lucas que en el sepulcro estaban allí, con perdón de los hábitos, y dice que las mujeres prepararon ungüentos, cremas, y dice que se gastaron un dineral. ¿Sabes para qué? Para poder tener a Jesús cuidado en el sepulcro. Pero yo le preguntaría a aquellas mujeres: pero ¿no os acordáis de la promesa que prácticamente en 3 días, que en realidad menos, prácticamente en ese día y medio, Jesús se iba a levantar? ¿Por qué gastáis tanto dinero en alguien que no va a estar ahí por tiempo? Como decía el jueves, el problema puede ser grave, sí. Tu problema puede ser difícil, sí. Pero el problema pasará. No permanecerá para siempre en el problema. Escúchame bien, no podemos desgastarnos en cosas que no tienen sentido ni tienen que ver con Cristo. Hay que desgastarse en Cristo y en las cosas que tienen que ver con Él. Hay que tener una vida de fe. No hay que vivir con sacrificio ni intentando vivir del externo. Hay que tener un corazón humillado a Dios y dar tu vida para Él, sin importarte lo que piensen los demás. 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 ¿Pero qué dice, pastor, 4 veces? Sí, porque nos importa mucho lo que creen los demás. Nos importa mucho lo que dice la gente de nosotros. Nos importa mucho lo que piensa la gente de mí.
Nos importa mucho lo que piensa la gente, de lo que pensarán, que dirán. Es que si me hago esta foto, es que si vengo así, es que si vengo así. Escúchame bien, testimonio hay que dar. Y hay que tener un buen testimonio delante de la gente, sí. Pero escúchame bien, es necesario que se levanten verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No porque la corbata te haga más santo, ni porque el traje te haga más santo, ni porque cambien la voz te haga más santo. Es necesario un corazón rendido. Es necesario humillarse delante de Dios y darle lo que realmente quiere, pero buscando el sentido, no para sus cosas, para Él, para Cristo, para la persona del Hijo de Dios. Se gastaban el dinero en alguien que iba a levantarse. Y esto tiene que ver un poquito con la gracia y la ley. Porque a veces vivimos un evangelio demasiado de ley. Y Dios dice en su palabra: obediencia quiero y no sacrificio. Entonces no nos tenemos que sacrificar. Sí. Pero no tenemos sacrificios para santificarnos. Es la obediencia por amor, que cuesta un sacrificio, sí, pero que lo haces por amor. Que no es un sacrificio por una ley, por una norma, porque lo ha dicho el pastor. No, obediencia por amor. Y la obediencia por amor produce crecimiento. Necesitamos aprender a obedecer al Señor. Necesitamos aprender a entender que ningún acto de adoración, ningún acto que yo haga, por inútil que sea, por pequeño que sea, aunque la gente no lo vea, ningún acto va a ser inútil para Dios. Dios ve todos tus esfuerzos por cambiar. Todos. Ahora bien, la Biblia dice que la exposición de la palabra alumbra. ¿Alguien aquí cree que en las iglesias hay ciegos? Ven conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay gente en las iglesias que no entiende muchas cosas. Hay gente en las iglesias que tú le dices, no, que tenemos que ir por allí, que tenemos que hablar, y que no, que yo no lo voy a ver. Pero escucha, que no se trata de cómo lo ves tú o cómo lo ves tú según has aprendido. Se trata que vayas al Espíritu Santo y te ayude a entender las cosas espiritualmente. Si tú te mantienes ciego aunque vayas a la iglesia, si no tienes la fe, si no tienes la relación con Dios, para conocer a Dios, no vas a entender la vida espiritual a través de la fe. Y no vas a entender los planes de Dios para tu vida. Y no es casualidad que tú estés ciego, que alguien pueda estar ciego. No es casualidad que haya personas en la iglesia, y escucha bien esto, que pasen un tiempo de un gran primer amor y que luego encuentren un estanque. Y parece que no salen de ahí. Y parece que te cuesta, y parece que pierdes la fuerza y las ganas de luchar, de decir, pues mira, ya está, pues no puede cambiar mi matrimonio. No puede cambiar mi casa, no puedo cambiar mi vida, no puedo dejar la droga, no puedo dejar de robar, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de ganarme la vida como lo debo, no puedo hacerlo de otra manera. Y se estancan ahí, porque por falta de fe no se dan cuenta quién es Dios. Si tú supieras quién es Dios y lo vieras de verdad cerca, te darías cuenta que no había ningún problema que tendría que atemorizarte ni permitirte quedarte estancado diciendo, renuncio, ya no se puede. En Cristo todo se puede en el nombre de Jesús. Pero escúchame, esto no es un dicho, no es un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es una verdad. Aquellos que están cerca del Señor saben, y aquellos que han vivido cosas con el Señor saben que cuando tú estás cerca del Señor, no importa qué problema tengas, el Señor puede intervenir en cualquier momento. ¿Hay alguno que lo sepa aquí?
¿Alguno sabe que el Señor puede intervenir en algún momento? ¿Puedes decir conmigo amén? ¿Tú crees que si un día lo hizo contigo, lo hizo con alguien que está a tu alrededor, tú crees que no lo puede hacer contigo de nuevo, con el que tienes al lado? ¿Lo puede hacer de nuevo, sí o no? ¿Es Cristo diferente hoy que ayer? ¿Es Cristo diferente hoy que hace 100 años? Es el mismo Cristo ayer, hoy, por los siglos. El mismo Cristo que hizo milagros en hombres y en mujeres. El mismo Dios, el mismo Cristo que tuvo la Trinidad en la creación, creando de la nada y después reestructurando y reordenando lo que estaba desordenado. El mismo Cristo que abrió los mares, el mismo Espíritu que levantó a Lázaro, el mismo Espíritu que levantó a Jesús, el mismo Espíritu que abrió los mares y que salvó a Daniel de los leones, el mismo Espíritu que quitó del foso del lodo cenagoso a Jeremías, el mismo Dios que hizo milagros en el pasado, es el mismo Dios que tenemos hoy aquí con nosotros y que mora en nuestros corazones. Yo tengo que decirte en esta tarde que tú no tienes que mantenerte ciego. La exposición de la palabra alumbra, y yo quiero que hoy entiendas que la palabra dice que no es necesario que retengas la bendición, que puedes ser bendecido, que puedes cambiar, que todavía estás a tiempo. Solo hay que tener fe y creer que Él lo puede hacer en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que Él lo puede hacer, sí o no? Jesús puede hacerlo. Pero Él no lo va a hacer si tú no le crees. Él no lo va a hacer si tú no le dejas. Porque la mayoría de veces cuando estamos ciegos empezamos, como decía el otro día, con el victimismo y la queja. Y empezamos a anular a Dios. Que no, que si ya lo he intentado 1000 veces, si he orado, si he ayunado, si lo he intentado de muchas maneras, y viene al culto uno desganado y no quiere orar, y incluso te sientes culpable, y vienes delante de Dios y no quieres ni hacer nada, pero ¿para qué? Si luego voy a repetir esto, si luego voy a caer de la misma manera. Pero Dios te dice, para mí cada momento es una nueva oportunidad. Hoy estoy aquí, hoy es día de salvación, hoy con todos tus errores puedes venir y decirme, Señor, quiero probar de nuevo, y el Señor vendrá con su poder y te da autoridad, unción y de su amor y de su gracia para que te levantes de donde estás en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se quieren levantar para servir al Señor? La ceguera la produce Satanás. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la gente no vea la bendición de Dios, dice la Biblia. Pero Él trabaja no para quitarnos la bendición, sino para dejarnos ciegos. ¿Y cómo te quedas ciego? Por la inactividad en Dios. No sé si tú has vivido en algún momento, por el trabajo, por el calor, por la playa, por esto, por lo otro, por la moto. Dejo de leer, dejo de orar, dejo de tener compañía de Dios, dejo de ir más a la iglesia, me pongo justificaciones. Antes iba siempre, no faltaba ningún culto, ahora cualquier cosa me vale para estar faltando. Y empiezo a faltar, empiezo a dejarme. No, pero yo controlo, que tranquilo, que tengo a Dios. Es mentira. La trampa del diablo es que te vayas alejando poquito a poco. Y cada vez que te vas alejando, más ciego te quedas. Menos empiezas a ver la bendición, menos empiezas a ver el plan, te vas cegando poco a poco. La gente que veías como bendición para tu vida, empiezas a verla como estorbo. La gente que se preocupa por ti dice que pesados. La gente que te llama dice que no me llames más. La gente que intenta ayudarte y aconsejarte, ¿qué pasa? ¿Que os da por mí? Es porque nos volvemos ciegos. Empezamos a criticar, a quejarnos. Ya no hay la misma gloria que antes, ¿no? Ya no se sienta Dios como antes, ¿no? Ya no fluye la alabanza como antes, ¿no? La predicación parece que no me llega como antes, ¿no? Escúchame bien, a lo mejor no es que ha cambiado el mundo entero, a lo mejor es que tú no estás viendo la realidad porque te has alejado de la relación con Jesús. Hoy vengo a decirte que necesitamos estar cerca de la iglesia, sí, pero necesitamos estar más cerca de Jesús. En tu casa, dale tiempo a Él. En tu casa, ponte a leer la palabra, porque cuando la lees, te alumbra y la fe empieza a llegar y empiezas a ver la realidad como Cristo la ve, en el nombre de Jesús. Dale el aplauso a Él.
Por eso la Biblia nos dice que tenemos que estar preparados. No lo busques, pero Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes cuando vengan las asechanzas, las trampas, las flechas del diablo. Porque díganle al lado, por favor, va a llegar el ataque de Satanás. Díselo, va a llegar. ¿Te crees que no te va a llegar a ti? Te va a llegar. El problema es cuando creemos que somos suficientes para resistir el ataque. Cuando creemos que con la fe que yo tengo, con lo que yo sé de la Biblia, con los días que yo llevo de iglesia, con la experiencia que yo tengo, a mí no me hace el ataque. Le hago así al diablo, le hago la cruz, se me va corriendo. Pongo el escudo de la fe. Algunos tienen el escudo roto por 4 gachos. ¿Sabes por qué? Porque no tienen fe ya, porque se han quedado ciegos. ¿Por qué? Porque no tienen relación con el Señor. Se han profesionalizado en el cristianismo, yendo a la iglesia, dejando la relación con Dios, sirviendo en cosas de Él, sin darle atención a Él. Y la única manera de resistir el día malo no es con tu experiencia, no es con tu YouTube, no es con predicaciones que escuchas, es con tu relación a solas con el Señor, es prestándole atención a Él. Él levanta la fe en medio de la relación. Y cuando la fe aumenta, yo veo la realidad y veo por dónde viene Satanás y me defiendo, no con mis fuerzas, con las de Él, porque estoy en la relación con Él y Él me bendice. Uno de los temas que hablo muchas veces con algunos. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. ¿Es fácil o es difícil ser cristiano? Yo digo que es fácil ser cristiano. Es difícil mantenerse, pero es fácil ser cristiano. Ser cristiano es decidir poner a Cristo en tu vida como el primero. Es fácil. Es una decisión. Quiero, no quiero. Mantenerlo, eso es lo que cuenta. Pero como el matrimonio, es fácil casarse. Hasta los más feos se casan. ¿O no? Los tuyos, todos se casan. Todo el mundo se casa. Hay hombres y mujeres para todos. Es fácil casarse. Es fácil tener hijos. Hay gente, hermanos con perdón, que tienen hasta retraso y tienen hijos. Es fácil. Ahora, hazte padre. Es fácil casarse. Ahora, mantén el matrimonio feliz. Es fácil tomar decisiones. Ahora, mantén toda la vida lo que has hecho. Manténlo. Y ahí es donde dice, sí, yo lo mantengo. ¿Cuántas veces decimos desde el púlpito, señores, no durmáis, señores, prestad atención, venid a las iglesias, a la iglesia, no dejéis de leer la palabra, no dejéis de dar que sí, pastor, que yo lo sé, pastor, que sí, pastor, que yo lo sé, pastor. Pasan unos días, deja de orar, deja de leer, unos días, no, que hoy no he ido por esto, hoy no he ido por lo otro, hoy no he ido por lo otro. Cuando te das cuenta están hablando otra cosa, cuando te das cuenta están que no entienden ciertas cosas, están hasta enfadados con Dios, hasta renegados con el Señor, y tú dices, ¿qué ha pasado? No ha pasado que antes sea menos o antes sea más. No ha pasado que antes estuviera más capacitado y ahora menos, que no. Lo que ha pasado simplemente es que su fuerza, la relación con Jesús, se ha parado. Y cuando paramos la relación con Jesús, nuestra fuerza se pierde. No nos podemos permitir parar nuestra relación con Jesús. No nos podemos permitir dejar de leer la palabra. No nos podemos permitir dejar de estar congregados. Hay que prestar atención a Jesús, porque son tiempos difíciles. Qué fácil es dejar de prestar atención a Jesús, porque hay tantas cosas que nos entretienen. Ay, el veranito. Ay, el veranito. Pastor con la familia del campo, pastor con la familia de la piscina, pastor con la familia de la playa. Dejan de venir a la iglesia.
hay que entender de forma automática que en su casa están leyendo y llorando. Ya te digo yo que cuando uno falta mucho a la iglesia, es mentira que lee y ora todos los días. Es mentira. Porque cuando uno lee y ora todos los días, tiene el deseo de estar congregado con sus hermanos. Se crea solo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que tú no, pero el que ha faltado hoy, que se ha quedado en su casa, ese sí le pasa. No te puedes permitir vivir de cualquier manera. Y tú dirás, pero eso lo dices tú, pastor, porque te lo has inventado tú y lo ves tú, es tu forma de ver. Lo digo porque lo dice la Biblia. Léelo conmigo en Primera de Pedro, por favor. Ven conmigo, no voy a ser mucho más largo. Sé que hace calor. Lo sé, porque estoy sudando más yo que tú. Aleluya. Pero creo que el Señor quiere dejarte algo para que te lleves a tu casa. Lee conmigo en Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Mira lo que dice la palabra. Vamos a leer desde el 9, ¿vale? Segunda de Pedro 1:9. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, por favor, escuchad este versículo. Escuchad. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, o sea, vuestro servicio a Dios y vuestra relación con el Señor. Procurad hacer firme eso, porque haciendo estas cosas, ¿alguien lo lee ahí? ¿Qué dice? No caeréis jamás. ¿Cómo? Que no es tan difícil. Escúchame bien, que no es tan difícil. Que si caes es porque te da la gana. De verdad. Que si dejas al Señor a un lado es porque quieres. Escúchame bien. A lo mejor es porque hoy estás haciendo cosas o has hecho cosas. Porque has llegado a un estado de dejadez que por la ceguera ya no ves qué estás haciendo. Pero eres consciente cuando dejas de hacer las pequeñas cosas que te llevan a la dejadez. Eres consciente cuando no vas todos los días donde tienes que ir. Eres consciente cuando no lees, cuando tienes que orar, cuando tienes que leer, cuando tienes que orar. Eres consciente de dejar los pequeños hábitos que te ciegan. Y cuando ya tú conscientemente dejas de hacer lo que Dios te dice que hagas, ya te vuelves ciego e inconscientemente haces cosas que tú en realidad no quieres. ¿Quién tiene la culpa? ¿Se la echamos al diablo? Ya que el culpable está condenado, ¿se la echamos a él? ¿Quién tiene la culpa de que tú no des lo que tienes que dar? El diablo. Tú. Yo tengo la culpa de no dar lo que tengo que dar. Tú tienes la culpa de no dar lo que tienes que dar. No busques culpables. Es que el pastor no la ha visto, es que el pastor le dije que me pusiera las manos y no me las puso, seguro que si no estaría mejor. Es que no me han visitado, es que no me han dicho, es que no me han hablado, es que le han dado el puesto al otro. No te excuses, no te excuses. Tú tienes la culpa de estar como estás. El diablo quiere atacarte, sí, pero él no puede. Eres tú quien te has dejado de la dinámica de los hábitos. Cuando nos dejamos en el día a día, el diablo aprovecha para quitarnos la bendición. El diablo aprovecha para cegarnos, de tal manera que empiezan a ocurrir cosas que ni nosotros esperamos. Quiero llegar al final leyéndote este versículo. Mira lo que dice Marcos, quiero leerlo contigo. Marcos 8. El mensaje de hoy no es un gran mensaje, es un mensaje para que recapacites. La continuidad del jueves, para que recapacites. Mira lo que dice Jesús. Marcos 8, versículo 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Le pregunta a Jesús. ¿Escucháis?
Teniendo orejas, escucháis. Dice, teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. Y le dice, ¿y no recordáis? ¿No recordáis? Y le dice en el 19, cuando partí los 5 panes, dice, entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y dice, y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos cogisteis? Dijeron 7. Y dicen, ¿cómo que aún no entendéis? Jesús, eres rebuscado. ¿Qué quieres decirnos? Le habla a los que supuestamente conocen. Le habla a los de la sinagoga, a los cristianos hoy. Y nos dice Jesús que realmente teniendo oídos no oís y teniendo ojos no veis. Es que no os acordáis de lo que ya he hecho antes por vosotros. ¿No os acordáis de dónde os saqué? ¿No os acordáis de los milagros que hice en ti y en tu casa y en tu vida? ¿No sois capaces de recordar cómo ya actué una vez con vosotros? ¿Por qué no sois capaces de creer si al menos recordando lo que ya hice en vosotros, tendría que levantarse en vosotros la fe y decir, por lo que ya hizo, le creo que lo puede volver a hacer? Y le viene a decir, ¿cuántas cestas hubo entre los 5.000? 12. Y entre los 4.000, 7. Y que Jesús hila mucho y hace todo perfecto. El 7 que simboliza el número de la perfección. Y el 12, el número de la base de la iglesia y del pueblo. Las 12 tribus, los 12 apóstoles. Les dio de comer a todos. Obró Jesús, hizo milagros, pero de tal manera que sobró para demostrarle a todos que, señores, la obra siempre que hace Dios es perfecta y Dios llama a todos al servicio basados en la palabra de Cristo y de los 12 apóstoles como una base. Necesitamos vivir el evangelio en una relación con Dios y servir al Señor de lo que nos sobra de nuestra relación con Él. Yo sé que no da para contar eso ahora, pero tu relación con Dios te debería llevar a que cada día te acerques más y a que sirvas a los demás. No puede ser que una persona que ya ha recibido el movimiento del Señor, la bendición de Dios, viva continuamente cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose. Pero escúchame, si uno vive así, no es para que te sientas culpable. No es para que digas, es verdad, yo no puedo y mira, mejor, ¿para qué vivir el evangelio así? ¿Para qué estar en que sí, que no, que sí, que no? ¿Para qué? No. Te lo digo para que tomes conciencia de lo que no puede ser para un cristiano, pero para que entiendas que la gracia y el amor de Dios siguen estando presentes para darte una nueva oportunidad. Te lo digo para que entiendas que el Señor te ama, pero el Señor desea que te disciplines un poquito más y que vivas el evangelio un poquito más serio de lo que lo has vivido. Te lo digo para que entiendas que si yo subo estas escaleras y cuando bajo las escaleras me caigo una vez, que la segunda miro un poquito más el escalón para no caerme, porque ya me caí una vez y tengo que aprender de la experiencia. Te lo digo para que entiendas que si te has comprometido con el Señor y has conseguido llegar a una relación con Dios y a una felicidad con Él, acuérdate, por favor, de no dejar de hacer lo que tienes que hacer, porque si te dejas, vuelves a caer otra vez, vuelves a dejarte otra vez. Te lo digo para que si te has caído, para que si estás atascado, para que si estás bloqueado, para que si te sientes ciego, si fuese por mí, si fuese por los hombres, a lo mejor no darían oportunidades, pero Dios quiere dar más oportunidades. Te lo digo para que si tú estás en un momento donde dices, no veo por dónde, diga, Señor, por favor, dame una oportunidad más.
y levántame de nuevo, restáurame de nuevo. Yo te digo que lo que no has conseguido tú en un mes, en un año, en 6 meses, en 2 semanas, si tú te rindes de verdad al Señor y tú abres tu corazón al Señor y tú le dices, Señor, necesito que obres en mi vida, hazlo, por favor, te doy el permiso. Si tú lo haces, el Señor va a empezar a hacer un clic ahí dentro, que va a empezar a quitar cosas de tu vida que te están estorbando y a promover situaciones y actitudes para volver a levantarse. Tú me dices, pero eso es magia, es brujería. No sé cómo lo hace, pero yo sé que lo hace. Cuando le decimos que sí, Él lo hace. Yo me gustaría que en esta tarde entiendas que la vida cristiana es fácil. Decirle que sí a Dios. Lo difícil es mantenerla. Que no te digo ningún secreto cuando te hablo de que para mantenerla hay que orar, leer, buscar, estar con compañías, negarse al pecado, tomar decisiones. Dios te dice, haz aquello, hazlo. Dios te dice, deja aquello, déjalo. Y tú verás cómo va prosperando las cosas. Es mantenerlo. Pero claro, es imposible hacerlo con nuestra fuerza. Tienes que poner tu mirada en Jesús. No te estoy diciendo ningún secreto, te estoy recordando solamente. Tienes que empezar a prestar un poquito más de atención a Jesús. Pero, ¿qué es prestar atención a Jesús? Lo que te estoy diciendo. Háblale. Ora con Él. Mira sus cosas. Préstale tiempo en el día. Quítate de lo que le estorba a la vida santa y cristiana. Apártate de lo que no le agrada a Dios. Vas a tropezar 1000 veces. Pero si tú intentas crecer, el Señor te va a ayudar y vas a seguir creciendo y vas a seguir consiguiendo cosas. No es fácil mantenerse. Pero el Señor dice, ¿cuántos saben aquel versículo? Que su carga es ligera y su yugo es fácil de llevar. Es fácil caminar con Jesús cuando vas con Él. Es fácil. Él te va corrigiendo, te caes, te levanta, tira de ti. La fuerza que tú no tienes la pone Él. Lo que más le cuesta a Jesús es convencerte a ti de que te rindas. Eso es lo que más le cuesta a Jesús. Porque tú quieres seguir viviendo tu vida. Tú quieres seguir viviendo el evangelio a tu manera. Tú crees a lo mejor que no tienes que renunciar a cosas. O a lo mejor eres de los que están ya duros diciendo, conmigo ya no vale. Lo he intentado 1000 veces. ¿Para qué? Si pruebas, Jesús también lo va a hacer contigo. Solamente tienes que dejarte poner los ojos en Jesús. Te voy a pedir que te pongas en pie donde estás, por favor.